Muy buenas tardes. Nos encontramos en el sexto programa de presentación de productos generados por instituciones de formación de docente y actualizadores de docentes de la entidad en el estado de Chihuahua. Desde Sócrates hasta nuestros días, el diálogo es el medio por la excelencia para la formación de los seres humanos. Y no puede ser la excepción en el caso de la formación de investigadores, tema que hoy nos ocupa. La Secretaría de Educación y Deporte, el Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo y desde luego el Departamento de Formación y Actualización de Docentes les da la más cordial bienvenida a todos los espectadores y a todos los escuchas que hoy tenemos. Desde luego, le damos la bienvenida al protagonista principal de esta sesión, de este sexto programa de presentación de trabajos, el doctor David Alzola Franco, coordinador del libro Procesos formativos en la investigación educativa, diálogos, reflexiones, convergencias y divergencias. Y junto con él nos brindan el favor de su presencia, sobre todo de su tiempo, la doctora Ruth Perales Ponce, que nos acompaña en este momento desde la ciudad de Guadalajara, y la compañera paisana de aquí de Chihuahua, Vera Lucío Ruz Cepeda. Lo que nos atañe en el programa de hoy pues tiene que ver con comentarios a este libro, una de las últimas producciones, en este caso coordinación del doctor Arzola, y vamos a comentar de él. ¿Por qué? Pues porque es un libro que en este momento y finalizada la presentación, estaríamos entregando a las escuelas, a todas las escuelas formadoras de docentes en la entidad, y tendríamos una cantidad importante de libros aquí en el departamento y seguramente también en el Centro de Investigación y Docencia, de donde trabaja el doctor Arzola, para los interesados en adquirir el libro. Entonces, los libros se van a ir a las normales y algunos van a estar en el CID, otros aquí en el Departamento de Formación, para poderlos poner a disposición de los docentes, investigadores y público en general. Para iniciar con la plática de hoy, vamos a darle la palabra a la compañera doctora Vera Lucío Ríos Cepeda. La doctora Vera es originaria del estado de Chihuahua. Ella es licenciada en educación primaria por la Normal de Parral, Miguel Hidalgo, es maestra en educación práctica docente por la UPN y es doctora en educación por la Universidad de Durango. Hoy ella es docente e investigadora en la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, una escuela importantísima para la entidad y me atrevería a decir para el país. Doctora Vera Lucía, le agradecemos pues su presencia y esperaríamos algunos comentarios que permitan que los lectores se interesen por tener y leer este libro, Procesos formativos en la investigación educativa, diálogos, reflexiones, convergencias y divergencias, un producto coordinado por el doctor David Arzola Franco desde el Centro de Investigación y Docencia del Estado. Tiene usted la palabra, Vera. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, hola, yo soy Vera y pues voy a comentar. Este libro efectivamente se llama Procesos formativos en la investigación educativa, diálogos, reflexiones, convergencias y divergencias, que está. Y es un libro que tiene, bueno, primeramente que tiene un gran comité dictaminador, pues, comité de diseño editorial, de corrección de estilo, un interesante directorio, incluso con instancias y personalidades que afortunadamente hicieron a bien para que esta obra estuviera impresa. Y voy a comentar que tiene como coordinador efectivamente a doctor David Arzola, y justamente quisiera iniciar con una frase que aprendí de él y que posiblemente él aprendió de alguien más. Y es que cada texto es un pretexto, ¿verdad, David? Cada texto es un pretexto, cada texto siempre es un pretexto. Y este texto también tiene el suyo. Tiene un pretexto para generar diálogos, para promover discusiones en el desarrollo, en el buen desarrollo de la investigación educativa y claro, para comprender, discutir los procesos de formación de investigadores
ya que comparte entre sus páginas experiencias, versiones, reflexiones, posturas y diseños desde sus trincheras. Este libro está conformado por 12 capítulos, elaborado por 17 autores, todos con una semblanza curricular increíble. Tengo el enorme honor de conocer a algunos, de conocerlos y de conocer también sus obras y sus contribuciones. Incluso me atrevo a presumirlos a algunos como mis amigos y maestros. Entonces, desde el contenido de estos capítulos, muestran una relevancia metodológica interesante a partir de la construcción de diseños y trabajos de campo que denotan situaciones particulares y generales, naturalmente, en los procesos de investigación, desde su mirada formativa. Entre sus convergencias está la reflexión de las condiciones actuales, el análisis teórico, metodológico, histórico incluso, de la investigación de las áreas específicas, así como las contribuciones desde los debates, siempre con un posicionamiento académico, formativo y cultural que tiene relevancia en el espacio temporal, en el espacio actual de la educación y de la investigación de la educación. Sus divergencias, naturalmente, y por otro lado, radican en los diseños metodológicos, todos pertinentes, con un sustento epistemológico apremiante para el análisis de la formación de investigadores desde las tradiciones de las ciencias sociales, específicamente en aras de conocer y entender las construcciones, las problematizaciones en estos diseños. También entre sus divergencias encontramos características específicas de los contextos donde se realiza el trabajo de campo y sobre todo en las particularidades de sus hallazgos que son a su vez una provocación para continuar con la búsqueda de más experiencias, de más ejercicios vinculados con la investigación y ¿por qué no? Plantearnos preguntas como ¿qué va a haber más allá? ¿Qué va a pasar después de este libro? ¿Qué hay más allá de esto? Y finalmente el diálogo, que es el tema y el eje integrador o el eje articulador de esta obra. El diálogo como componente formativo, reflexivo y de comunicación imperante, causante y culpable de las experiencias colectivas, de las construcciones sociales y de la articulación de ideas entre pares, entre iguales, entre investigadores, entre sujetos de investigación y participantes. También causante de ser el generador fehaciente de redes de aprendizaje y más importante aún, generador de vínculos, ¿no?, necesarios entre los investigadores. Ya que es el elemento fundamental de este libro y de todas las formas de expresión y tratamiento de la información y del conocimiento. Incluso se observan manifestaciones en la manera en que se diseñan y se transmiten las ideas. Figura como una concepción altamente relevante desde la comunicación sobre los elementos específicos que atraviesan los participantes mediante la explicación de los cambios, las narrativas, las concreciones y las perspectivas sociales desde los procesos de investigación, naturalmente. Entonces, en este documento, en este libro de 12 capítulos, pues el diálogo siempre es asumido como un todo articulado y será siempre el causante de producir reflexiones interactivas que a su vez promuevan descubrimientos únicos en todas las áreas de la formación de los investigadores. Y es cuanto. Pues muchas gracias, doctora Vera Lucío Ríos Cepeda. Gracias por su participación, gracias por su contribución a la invitación a que más docentes investigadores o más investigadores docentes
pues se acerquen a este libro y lo puedan disfrutar. Y desde luego cuando viene a partir de comentarios y de la experiencia como la suya en el área de investigación educativa, y más, a mí me gusta mucho esta situación de relevancia en lo personal, al ser docente investigadora dentro de una institución formadora de docentes. Doctora Vera, muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a una compañera que comentamos, a la doctora Ruth Perales Ponce, que nos acompaña en esta sesión desde Guadalajara. Ella está allá está su área de trabajo, y ella también quiere compartir puntos de vista interesantes en relación a este producto, procesos formativos en la investigación educativa, diálogos, reflexiones, convergencias y divergencias, coordinado por el doctor Arzola. Doctora Ruth Perales, ella le agradecemos mucho su presencia. La doctora Ruth Perales es licenciada en educación primaria, ella es maestra en ciencias de la educación, es doctora en investigación educativa, tiene una trayectoria enorme, muy cercana a CONACYT desde el 2006, en distintos trabajos construidos con fondos mixtos de CONACYT. Ella está muy de cerca en el COMIE, por su trabajo que tiene que ver con los estados del conocimiento en la investigación educativa desde el 2002. Ha hecho trabajos a nivel nacional, a nivel internacional. Hoy, en este momento, la ocupa las pedagogías emergentes en tiempos de confinamiento por la contingencia sanitaria del COVID-19. Entonces, tiene una enorme producción de libros, capítulos, trabajos en revistas. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red Mexicana de Investigadores de Investigación Educativa, de la Red de Gestión de Convivencia y Formación para la Ciudadanía. Es miembro fundador y secretaria ejecutiva de la Red de Posgrados en Educación desde 2012 a 2017. Hoy se desempeña como investigadora en la Secretaría de Educación de Jalisco, en diversas instancias ante el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio y el Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa, y actualmente es docente e investigadora en la Universidad Marista de Guadalajara. Bueno, pues fíjense cómo coincidimos en este punto, ¿no? También ella es docente, investigadora, y también ella nos hace el favor de brindarnos unos minutos para convencernos de la riqueza de este trabajo que hoy estamos presentando. Maestra Ruth, doctora Ruth, tiene usted la palabra, gracias. Ruth, buenas tardes, Ildefonso, buenas tardes, Vera, amigo David, y sé que amigos otros desde Chihuahua. Un gusto estar aquí. Bueno, yo me permití de formación escribir mis comentarios y saltaré algunos que para mí son importantes. Decir lo siguiente. El título en sí mismo, Procesos Formativos en la Investigación Educativa, ya denota una distinción muy, parece que no es importante, pero es muy importante. No es lo mismo hablar de prácticas de formación que metodología de la investigación que los procesos formativos. Es decir, ya el título nos va diciendo la parte nodal, el acto pedagógico de la enseñanza y la formación de investigadores. Ya el título, claro, diálogo, reflexiones y demás, adelante, que no voy a versar con ellas, sino lo que a mí me provocaron en su lectura, David, y que en su momento leí, y que ahora que hago una lectura en condiciones distintas, hace un momento, creo que me dicen otras cosas, ¿sí? Y me dejan dudas. Yo preparé una presentación y una introducción, organicé el libro desde mi lectura, desde 3 enfoques que yo recupero, ¿sí? Y preguntas al final que yo me hago y le hago al equipo de Chihuahua. Y digo al equipo de Chihuahua porque es un colectivo, bueno, que ustedes mejor que yo lo conocen, ¿no? Pujante, constante y que ha dado muestras como estas y otras más de producción. La publicación de este libro ya representa un logro y un reconocimiento, no solo al equipo quien lo hace posible, sino que da cuenta de un interés y un compromiso de la entidad federativa por fortalecer y difundir el conocimiento educativo generado por investigadores e investigadoras, tanto locales como de otros estados. Condición que yo reconozco y que debemos reconocer en un contexto nacional en donde se ha cuestionado precisamente el impacto social de la investigación educativa y de otras disciplinas. En la obra se cuenta y se observa la colaboración precisamente de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, la Escuela Normal Superior Profesor José Medrano, el Centro de Investigación y Docencia
y la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua. En sí mismo es una red de colaboración, es decir, no son investigadores aislados y eso es muy importante. La cultura tiene muchas formas de comprenderse, que van desde la conservación de las tradiciones, la cultura, el folclore que todos conocemos, ¿sí? Hasta lo que hoy nos reúne y un libro provoca, la cultura científica, ¿sí? ¿Y qué es eso? Que se constituye una cultura científica por la generación de conocimientos, en este caso, producido por un grupo de investigadores e investigadoras en un campo del saber que nos involucra a todos los ciudadanos, ¿sí? La educación. Porque la educación para mí es un bien común y es un bien social y no es exclusiva de los educadores y de los investigadores, sino de todos los ciudadanos. Y como producción investigativa se suma en esta década al estudio de los procesos formativos que implica la investigación educativa, que también es muy importante. En la década pasada se identificaron solamente 13 libros cuya temática eran los procesos formativos y más de 50 dedicados a metodología de la investigación. Decirte, David, y decirte del equipo que definitivamente ese campo que se estaba en ciernes, ustedes están dando como libro fundamental procesos de formación. ¿Qué pasa en el aula? En ese acto de que te enseño y nos enseñamos y aprendemos mutuamente sobre el acto de investigar y que es el acto de pensar y de pensar críticamente. En el prólogo de una amiga muy querida, la doctora Angélica Buendía, afirmaba el contexto de esta publicación. Es una cita pequeña, pero para mí tiene relevancia y espero que para el público también. Decía que el contexto era un México que expresa como nunca antes la desigualdad social y económica que se manifiesta en prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Página 13. Esta aseveración sigue vigente, ¿sí? Y que la pandemia lo hizo aún más evidente en el campo de la educación, que es el cercano a nosotros, aunque conocemos otros. Desigualdades de oportunidades educativas, condiciones precarias para el trabajo escolar en casa, tanto de docentes como de alumnos, contenidos educativos fuera de contexto y dirían los pequeños sin uso, exclusión para quienes no cuentan con la tecnología básica. ¿Acaso nuevas condiciones distintas de la escuela en casa o nos las pusieron enfrente y las sentimos más cercanas? Y lo que representa y va a representar todavía para miles de familias mexicanas, entre otras cosas, el abandono escolar o la exclusión escolar que el sistema por condiciones de pandemia nunca previó y la investigación también. No me centraré en este tema que es motivo de otra conversación quizás, ¿sí? Sin embargo, es un contexto que determina a los investigadores educativos y para quienes nos dedicamos a la formación de investigadores. Y que estoy segura que ya tiene efectos, no solo en la selección de los temas de planteamientos de investigación, ¿no? Me veo en la sesión y luego, ¿qué vas a investigar? ¿Sí? Sino por las formas en las que será necesario y es necesario cuestionar, profundizar ese conocimiento y los conocimientos. Pero ante todo, dar y generar conocimientos que puedan contribuir a la solución puntual de problemas educativos, ¿sí? Más profundo, más cercano. Un concepto, entre otros muchos, que aparece es el de reflexión en el libro, pero en este caso es una reflexión científica, una reflexión guiada por preguntas, preguntas que nos hemos hecho en los congresos, en las ponencias, en los seminarios, en las clases, en las asignaturas. ¿Cómo ayudar a que otro se plantee de una situación problemática y llevarlo a un problema de conocimiento? ¿Qué es ese proceso? ¿Sí? ¿Cómo es que lo trabajamos? Pero aquí, ¿sí? Los autores recuperan con un amplio conocimiento desde sus experiencias en procesos de formación de investigadores en espacios de diálogo, fortalecidos siempre por la discusión puntual y argumentativa en teóricos, que explican sus postulados y se asumen frente a ellos. Esto es parte de la tarea científica de un investigador y en cada una de las producciones fuimos recuperándolas. Y no cito a todos los autores porque sería otro tema que hay muchos. De aquí mis propias reflexiones. Me permitieron comentarlo en 3 aspectos importantes. 1, hago la aclaración, cada capítulo del libro merecería un tratamiento especial, ¿sí?
definitivamente, desde el proceso, desde el uso de la investigación científica y definitivamente para qué formamos, pero el espacio y las condiciones no. Y es el diálogo y es incentivarte a que lo leas. Si bien es cierto, son 12 capítulos con la creación de 19 autores, 6 textos individuales y 6 colectivos, aparecen 19 autores, ¿sí? Pero cada uno de ellos encierra y recupera otras tantas voces que contribuyen a la recreación y generación de un conocimiento nuevo. Es decir, no solamente, por ejemplo, es David Manuel Arzola que nos habla, sino son muchas voces que están ahí, que históricamente han producido un conocimiento y que él los pone nuevamente en discusión, ¿sí? Sócrates, Freire, Bourdieu, todos los autores que se hacen y que nuevamente se les da voz y que se recrean, ¿sí? Y que recrean un nuevo conocimiento con preguntas actuales en contextos diferentes. 3 aspectos, y voy a hablar del primero y si hay tiempo abordaré los segundos. 1. El libro como evidencia de la producción del conocimiento en red, ¿sí? Que es una característica de hacer ciencia en nuestros días. La ciencia no se produce de forma aislada, la ciencia se produce en diálogo y en reflexión y en discusión con otros. La investigación es una práctica social, ¿sí? Individual, pero colectiva, no es aislada. Las colaboraciones dan cuenta de la interdisciplina, la multidisciplina que se requieren para la atención de esta realidad compleja que es la educación. Es decir, la comunidad científica educativa de Chihuahua y también del estado de la Ciudad de México, de Puebla, de San Luis Potosí, que hay contribuciones en el documento, nos dicen qué está pasando en la educación, qué procesos formativos y qué está haciendo formar investigadores en diferentes ámbitos. Producción de conocimiento generado en redes de colaboración y su uso en las nuevas producciones de los investigadores, como es la red MIE y lo que es la red IESH. Es decir, estos investigadores, ¿sí?, tejen nuevas relaciones, nuevos diálogos desde los diferentes contextos de formación que implica la experiencia en la formación de los investigadores y los procesos que ellos guían como tutores o asesores. Llama mi atención y me parece que es una riqueza muy importante la sistematización de la experiencia de los foros regionales de formación de investigadores, ¿sí? Analizados desde diferentes perspectivas de cómo se genera, cómo se construyen conceptualizaciones nuevas desde el diálogo mismo. También develan formas de comprender y hacer investigación en la entidad. Discusiones que aportan a la construcción de consensos. Y me pregunto, ¿y cómo será posible hacer que este conocimiento se use? ¿Qué método o métodos usaron para sistematizar y construir que debemos aprender? Y que las escuelas normales, quizás un capítulo particular pueda ser analizado para eso. ¿Qué método está detrás? ¿Qué perspectiva epistemológica está detrás? ¿Cómo se construye desde el diálogo de otros una nueva elaboración? Porque son términos que de manera coloquial decimos, llegamos a un acuerdo o se aplicó la democracia, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que todos digan. No, no estoy de acuerdo con lo que todos digan. ¿Y cuál es el conocimiento? Hay un diálogo y una atenta escucha, hay un diálogo de saberes construidos en un nuevo conocimiento. Y eso es hacer ciencia, darle nombre, reconstruir, pero ver si eso puede ser llevado a cabo. Me resulta muy importante cómo es que se ha documentado en el texto el desarrollo de la investigación educativa en la entidad, ¿sí? Que no es tema sencillo, ¿sí? Es un proceso histórico y sus principales impulsores e impulsoras y las condiciones en que se ha ido fortaleciendo para que Chihuahua, David, y siéntete orgulloso y todos, coloquen en la discusión nacional cómo se ve la educación, cómo se forman los posgrados, sus discusiones sobre conceptos nodales de la actividad científica, sin duda son un acierto que debe sostenerse, replicarse y cuestionarse también. Un gran amplio bagaje teórico fundamenta las reflexiones de cada una de las producciones. Autores clásicos de la sociología, la psicología, en la comprensión de formación de investigadores y del desarrollo de las ciencias. Pero también se observa la integración de producciones de autores ya con una tradición tanto local como nacional. Es decir, se observa la circulación y distribución del conocimiento, ¿sí? Y con ella el reconocimiento de nuevas voces y posibilidades de entender y comprender el quehacer formativo de los investigadores.
Es decir, si hay conocimiento, quiere decir que hay nuevas voces, hay que recuperarlas sin perder la tradición. Hay referentes teóricos que tienen, tú lo mencionabas al inicio, Sócrates, ¿sí? Que están ahí presentes y vendrán otros, pero hay nuevas voces, nuevas interpretaciones y nuevas realidades, ¿sí? El segundo punto, y con esto daré paso a la otra parte, salvo y Ildefonso me lo permita, hay latente, aunque no se diga de manera explícita, y por eso lo rescato, un llamado latente es el punto de volver la mirada a la responsabilidad social y ética que implica un proceso de investigación y con ello la formación, ¿sí? No se dice con ese nombre, se dice de otras maneras, ¿sí? Si bien es cierto, el desarrollo de la investigación en el país y en Chihuahua también, en Jalisco y en otras entidades, como lo hemos recuperado en los estados del conocimiento, se debe mucho a los esfuerzos intelectuales individuales, pero que se cristalizan en lo institucional, ¿sí? Los investigadores no vamos solos, se requiere. A veces las instituciones respaldan, a veces no nos respaldan, pero nos exigen respuestas como tal, ¿sí? Pero en educación superior ha sido como la tradición, se forman investigadores, pero no es exclusivo, hay otros espacios. Pero las instituciones y estos intelectuales asumen el compromiso social de la generación del conocimiento como parte de una función sustantiva. Es decir, queremos formar y para qué formamos. Encuentro en el libro una llamada urgente y necesaria para que tanto el investigador como las instituciones, los asesores y los tutores que se dedican a la investigación, a la formación de nuevos investigadores, integren como parte del proceso investigativo el desarrollo de investigaciones con un sentido social, en donde la comunidad no sea solamente el objeto y el contexto del estudio, sino que más bien el conocimiento parte de una necesidad, se recupera el conocimiento, los saberes de la comunidad, acompañado del proceso que es la investigación educativa para atender problemas puntuales y con ello dar soluciones puntuales. Que algunos pueden cuestionar que es investigación aplicada, que no es investigación básica, pero yo me pregunto, finalmente la investigación tiene que tener un uso. Y qué mejor que la use un práctico, un maestro de aula, de preescolar, de primaria, secundaria, acompañado de la mano. Ya hay experiencias nacionales e internacionales al respecto. Escuelas que se acompañan de equipos de investigadores y las escuelas pueden caminar. Porque si bien es cierto, no todos los maestros les gusta la investigación, porque ha sido históricamente, tiene un mote de cansancio y ese espacio y demás. No, todas las personas, y me parece que hay un concepto que ahí que se llama, que introduce una querida colega, Romela Hinojosa, que son los agentes de investigación. Y yo diría, todos somos capaces de producir conocimiento, no solo los que hacen investigación, sino los que estamos y formamos parte de esto. Estas ideas que están ahí latentes en todos los textos se complementan o dan cuenta de una exigencia que viene haciendo la UNESCO ya desde el 2009, ¿sí? O antes también. Es decir, las instituciones tienen una responsabilidad social con una creación de un conocimiento económico, cultural, político, social, fíjense muy bien, que permita abordar los problemas sociales urgentes, como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, la salud y la educación. O sea, es urgente y es una responsabilidad de las instituciones, formadoras de docentes, educación superior. Contempla también la necesidad de vincularse con la comunidad y más aún, la exigencia no solo para la educación superior, de formación de seres humanos críticos, ¿sí? Seres críticos en el sentido amplio de ejercerse como ciudadanos responsables que conocen, se informan y toman decisiones informadas y responsables. Más allá de estos principios que la UNESCO puede atravesar y otros organismos que determinan nuestras instituciones, lo que se demanda, me parece a mí, es la acción. La investigación educativa y por tanto los investigadores y quienes intervienen en su formación, considerar a la educación como un bien común y al conocimiento que produce como tal. Y por tanto, el ejercicio del investigador tiene implicaciones sociales. Se vuelve necesario volverse a preguntar, ¿investigar para qué? ¿Para quiénes?
y para qué formamos a los investigadores. Hasta ahí me gustaría dejar para cerrar con otro comentario. Pues doctora Ruth, muchas gracias por su participación. Y yo creo que efectivamente este retomar del documento, la importancia de hacer referencia a la tarea específica del investigador en su contexto, ¿no? Porque esta situación de yo como investigador tengo un espacio específico en el que tengo que trabajar y me parece que esto toma mucha relevancia, aunque así sea individual o específico, pero bueno, es muy importante escarbar en ello. Muchas gracias, doctora Ruth. Seguramente las voces a las que usted hace referencia que encontró y amarrando lo que nos decía Vera, fueron voces que tuvieron un pretexto que los impulsó a ello, ¿no? Y entonces, con esta expresión, pues le damos agradecimiento a la doctora Ruth y le daremos la palabra al coordinador de este documento, al coordinador de este gran trabajo de investigación, el maestro Arzola. El doctor Arzola es miembro del Sistema Nacional de Investigación, de Investigadores Nivel 1, es profesor e investigador de tiempo completo, es coordinador del doctorado en Ciencias de la Educación del Centro de Investigación y Docencia de los Servicios Educativos de Chihuahua y es coordinador del Cuerpo Académico de Política y Gestión en Educación, socio del Consejo Mexicano de Investigación. La cantidad de trabajos y publicaciones que ha tenido el doctor, pues no nos vamos a detener a explicarlas, porque nos llevaría toda una mañana, doctor. Pero hoy, como protagonista de esta sesión, como actor principal, pues él tiene también puntos de vista importantes que aclarar en relación a la obra que hoy nos reúne. Doctor, gracias por aceptar la invitación y gracias por darnos tu tiempo para esta sesión. Tiene usted la palabra. Bien, buenos días, muchas gracias, maestro Ildefonso. Mi padre siempre decía que teniendo uno amigos no sufre, el que sufre es el amigo, y en este caso, pues las amigas, ¿no? Yo agradezco infinitamente a Ruth Perales, a Vera Lucía Ríos, el tiempo que le han dedicado para leer y pues el favor que nos hacen con sus comentarios de prolongar el diálogo. Vera decía que cualquier texto es un pretexto y yo creo que en este caso aplica muy bien porque nos da la posibilidad de escuchar puntos de vista, perspectivas, análisis sumamente interesantes de personas dedicadas directamente a la educación y que trabajan en la investigación educativa, ¿no? Entonces, además de estar aquí para presentar el libro, pues creo que ha sido una oportunidad formidable para escuchar esas voces que se van sumando al diálogo, que se van sumando al interés por el desarrollo de la investigación educativa y por lo tanto con la generación del conocimiento científico. Agradecer particularmente al maestro Ildefonso Ruiz, quien coordina atinadamente el Departamento de Formación de Docentes de la Secretaría de Educación y Deporte, por la oportunidad que nos da también de dialogar, de conversar, de tener un espacio o muchos espacios en los que quienes estamos interesados en el campo de la educación, pues podamos dar nuestros puntos de vista. Yo creo que esta es una gran oportunidad y agradezco personalmente la posibilidad que nos dan de la presentación de este libro, de invitar a la comunidad académica, de invitar a los profesores, profesoras, al público en general, pues para que lean esta obra, que efectivamente, como dice Ruth, pues es un trabajo colectivo. Naturalmente, en mi caso, me tocó la fortuna de coordinar este trabajo, pero en la red de investigadores educativos Chihuahua trabajamos siempre con la idea o a partir de la idea del trabajo en equipo, a partir de la colaboración, a partir de la idea de la convergencia de voluntades en torno al análisis de los temas que son de interés, que son relevantes y efectivamente ponemos a discusión este tipo de temáticas con la idea de transformar la educación,
de transformar nuestras prácticas. Cuando Ruth comentaba por qué investigamos, yo de manera personal creo que la investigación, independientemente de las cuestiones de carácter teórico, conceptual, metodológico, tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. Investigamos para conocernos a nosotros mismos, para saber quiénes somos, para preguntarnos acerca de quiénes somos y sobre todo qué hacemos. ¿Sí? Identificar problemáticas obliga desde luego a la acción. O sea, no basta con tener una actitud contemplativa y mirar nuestra práctica a la distancia, ¿no? Con una especie de interés o curiosidad científica externa. O sea, investigamos porque necesitamos saber acerca de lo que hacemos y porque necesitamos saber qué rutas o qué alternativas hay para no repetir exactamente lo mismo de lo que estamos haciendo. Quiero platicar muy brevemente acerca de cómo surgió la idea o cómo ha surgido la idea desde la Red de Investigadores Educativos Chihuahua de hacer este tipo de publicaciones. Este texto en concreto surgió a partir del segundo Foro Regional de Formación de Investigadores, con la idea de reunir diferentes voces y diferentes perspectivas sobre el trabajo que estamos realizando. A partir de ahí se hizo una convocatoria donde participaron cerca de 30, 35 trabajos. Finalmente, a través de un proceso de evaluación, quedaron estos 12 trabajos que finalmente se publicaron. Hubo un trabajo muy intenso por parte del comité de evaluación que se encargaron de dictaminar cada uno de los textos que están aquí publicados. Entonces, se trata de un trabajo muy profesional. Posteriormente vino el problema, naturalmente, de la edición y de la publicación. Y nuevamente aquí entra esta idea de convergencia, de diálogo, de colaboración, porque llegaron en nuestro auxilio instituciones como el Centro de Investigación y Docencia, que se encargó de financiarnos toda la cuestión de la edición, que no es económica, para que pudiéramos tener este ejemplar. Luego intervinieron actores muy importantes, muy relevantes, como la dirección de la Normal Superior y desde luego el departamento, el personal, la coordinación del Departamento de Formación y Actualización de Docentes y el mismo personal del Departamento de Formación de Docentes, a quienes agradezco muchísimo toda la gestión que se hizo para que pudiéramos tener una versión impresa de este documento y compartirlo no solo digitalmente a través de los medios, sino poder tocar el libro y poder hacer anotaciones al margen. Y eso es gracias justamente a la convergencia. Yo creo que nunca es más atinado esta idea de diálogo y de convergencia, porque toda esta gestión implica varios encuentros entre varias personas interesadas en el campo educativo, de una asociación civil como es la REDIESH, de instituciones educativas como es el CID, la Normal Superior, pero de instancias gubernamentales como es el Departamento y la Secretaría de Educación y Deporte. Y yo creo que han sido encuentros, han sido felices encuentros que nos permiten tener documentos a través de los cuales tenemos el pretexto para dialogar, para encontrarnos, pero también para tener divergencias. Porque a fin de cuentas esa es la esencia del conocimiento, la posibilidad de que podamos ver diferentes visiones, dialogar a partir de ellas, ¿sí? Y arribar a nuevas perspectivas, porque el encuentro, el diálogo, la convergencia, la divergencia, lo que hacen es brindarnos nuevas visiones y nuevas perspectivas. Y yo creo que esa es la lógica con la que o el interés a partir del cual desarrollamos este tipo de publicaciones. Finalmente yo cerraría pues invitándoles a que se pongan en contacto con nosotros para poder proporcionarles este libro. Muchísimas gracias. Pues doctor, pues muchas gracias. Gracias a usted por este
por este tiempo, por permitirnos estar en este momento de diálogo. Y siguiendo con usted en la parte central, quisiera que nos contribuyera con dos preguntas que me parece que son importantes en este caso para los formadores de docentes y para los investigadores. ¿Cuál es el punto de confluencia entre los procesos formativos de investigación educativa y la formación inicial de docentes, que es la tarea fundamental de este departamento? ¿Cómo hacemos coincidir estos dos conceptos? Formación, procesos formativos en la investigación educativa y la posible relación con la formación inicial de docentes. Bien, pues regularmente uno como profesor del nivel superior en la vida cotidiana, estoy hablando de las escuelas normales, pero en general, en el sistema universitario, en el sistema de educación superior, a veces no conecta directamente la investigación educativa con la investigación en general, con la tarea de formación que está sobre nuestras espaldas, ¿no? Y eso nos convierte en usuarios del conocimiento. Es decir, tenemos documentos, libros, textos, diferentes tipos de textos que nos allegamos para desarrollar la tarea educativa, pero no aplicamos una visión crítica sobre los materiales que llegan a nuestras manos, que podemos hacer de nuestros estudiantes. Es decir, se da por sentado en general, a lo mejor estoy haciendo una generalización, pero yo lo diría a partir de mi experiencia, ¿no? Y también sería un pretexto para discutir esto, ¿no? A partir de mi experiencia, como usuarios cuestionamos muy poco, o no aplicamos muy poco el criterio crítico a los materiales que nos llegan y que compartimos con nuestros estudiantes, porque damos por sentado conocimiento científico. Entonces, como el conocimiento científico está sancionado, y pues tiene sobre sí el aval del criterio de verdad que da la ciencia. Nada más lejos de eso, ¿no? Yo creo que lo principal, lo fundamental es que nosotros acerquemos a nuestros estudiantes a que duden de cualquier material que llegue a sus manos. Es decir, no porque un documento esté sancionado o garantizado por el rigor científico que lo sustenta, tenemos que asumirlo ciegamente. Por el contrario, creo que acercar a los estudiantes a cómo se construye el conocimiento, a los procesos de construcción del conocimiento, acercar a los estudiantes a los procesos de investigación educativa, que es una forma, es una manera de formarlos en investigación, que vivan también estos procesos de manera interna, que puedan realizar trabajo de investigación y no solamente contemplar la investigación a la distancia. Es una manera de cuestionar el conocimiento científico y de hacerles conscientes de lo provisional que es siempre este tipo de conocimiento, ¿no? El conocimiento científico siempre está sujeto a cuestionamientos, siempre tiene un carácter provisorio, siempre está en construcción. Y nosotros regularmente, mea culpa, ¿sí? Lo asumimos como un conocimiento acabado, ¿no? Como si ya hubiéramos decretado el fin de la historia. Y no, somos parte de ese proceso de construcción de conocimiento, porque, afortunadamente, decía Ruth, todos somos constructores del conocimiento y de una forma u otra colaboramos en ese proceso de construcción y tenemos que ser conscientes de que somos parte de ese proceso y que tenemos que aplicar una visión crítica y no convertirnos, sobre todo si somos docentes de educación superior, no solamente ser consumidores del conocimiento, sino ser productores del conocimiento y hacer partícipes a nuestros estudiantes de esos procesos de construcción. Gracias, doctor. Mire, pues estamos llegando casi al final del programa. Yo tengo una pregunta más que tiene que ver con su papel en este documento como coordinador. La pregunta tiene que ver con esta, si pudiera mencionar, tenemos muchas satisfacciones finalmente cuando hemos concluido un trabajo de este tipo, pero quisiera que nos llevara a esa gran dificultad que podría tener un coordinador de un trabajo y más cuando el trabajo implica gentes de la altura que comentó la maestra Ruth, ¿no? O sea no son estudiantes, es gente con un gran bagaje y resulta de que ahí tiene que haber alguien que coordine.
¿Cuál es la dificultad principal, doctor, si me pudiera hacer el favor de ayudarme en esta pregunta? Bueno, yo creo que la primera es encontrar al coordinador, porque representa evidentemente muchísimo trabajo. O sea, hay un compromiso muy grande ahí. Hay varias etapas, pero a mí me parece una de las más complicadas es el proceso de edición, porque implica estar en contacto permanente con los autores y hacer pequeños comentarios, pequeñas observaciones, acotaciones, etcétera, de tal manera que el documento final pues cumpla con el rigor que se requiere. Y la segunda dificultad pues es la del financiamiento. Yo les acabo de narrar pues todos los procesos de gestión que estuvieron de por medio para que ustedes tuvieran en sus manos este libro. El dinero nunca sobra, más bien siempre escasea y evidentemente se requiere del apoyo de diversas instancias, como en este caso, ¿no? Publicar en solitario ni siquiera es deseable, ¿no? O sea, no es posible, pero ni siquiera es deseable. Creo que se requiere del esfuerzo de múltiples instancias para poder llegar a este momento, ¿no? Y es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, a veces es frustrante, porque no siempre se logra, ¿no? Como uno quisiera, ni en los tiempos en los que uno quisiera, ¿no? Pero yo creo que es la parte emocionante de la tarea, desde luego, ¿no? El reto de poder hacer esto a pesar de las circunstancias adversas. Doctor, pues muchas gracias. Vamos a darle una participación final a nuestras compañeras, agradeciéndoles de nuevo su tiempo. Y iniciaremos, si la doctora Ruth quiere agregar algo que diga, creo que esto se tiene que decir. ¿Qué sería ese algo, doctora Ruth? Gracias. Pues no sé si se tenga que decir, pero sí quisiera decirlo. Porque hay voces y muchas cosas que se pueden decir, pero yo planteaba cuáles son los retos después de un libro, ¿sí? O sea, en el sentido del uso de esta investigación educativa, ¿no? Entonces, anoté dos posibilidades, pero me surge una que está ligada precisamente, yo desconocía, pero qué bueno, me da mucho saber, que va a ir a las escuelas normales este libro. Si realmente queremos que los materiales se usen y no solamente queden en la biblioteca, ¿sí? Se requiere implementar una estrategia para que su lectura sea de una manera crítica. Es decir, en la misma propuesta que hicieron en los foros, que fueron los círculos dialógicos, cómo llevar al aula para que un artículo en particular, un capítulo, el estudio de caso, si se forma, cómo problematizar, que está muy interesante esa parte. Es decir, poner a discusión y saber cómo se recupera, cómo se lee ese texto, ¿sí? Porque luego producimos y se va, y asumimos que ya se fue y se difundió y se usa, y no necesariamente, ¿sí? Se requiere un acompañamiento. ¿Implica más trabajo? Sí, pero si yo sé que mi capítulo, el libro, se analizó el 1, el 2 o el 3, puedo entonces saber cómo se está interpretando, porque es un conocimiento que está circulando y puede llegar a tomar, es que son los de Chihuahua, puede pasar varias cosas. Es de aquí, no, mejor buscamos a los de México, a los de Guadalajara. ¿Cómo posicionamos ese conocimiento y esa discusión? Porque una riqueza que yo veo en el libro, precisamente le dejaré a David como duda porque él está coordinando ahora la REDIS, si realmente no hay un modelo de formación de investigadores, hay modelos. Si realmente la REDIS Chihuahua tiene ya elementos para ir planteando esos modelos de formación de investigadores, ¿sí? Que es muy distinto formar para la investigación, que me parece que es el sentido de las escuelas formadoras de docentes. Cómo hacer uso de las herramientas de la investigación, un uso inteligente de los productos de investigación para desarrollar el pensamiento crítico de los que van a formar a otros, ¿sí? No podemos formar niños jóvenes en un pensamiento crítico si los que se están formando en las licenciaturas no lo hacen, ¿sí? Hay quien en investigaciones que hemos realizado toman la teoría o a los teóricos como verdades finales, ¿sí? Y no hay más. Cuando realmente a veces lo que pasa es ese proceso interno, profundo, del diálogo conmigo mismo, de saber cuáles son mis teorías, mis creencias, y en función de cómo estoy llevando un proceso educativo. Y yo me quedé con una pregunta de uno de los artículos, ahorita no recuerdo quién fue, si realmente
los que dicen y decimos que nos dedicamos a la formación de investigadores si realmente queremos formar investigadores. O sea, ¿está en nuestra esencia formar investigadores? ¿Y qué implicaría? ¿A qué me comprometo? ¿A que repliquen mi forma de entender el mundo y que lean los autores que yo leo? ¿Qué es ayudar? ¿Qué es formar un investigador? Y si yo realmente tengo las competencias, las habilidades, los supuestos que permitan llevar a otro a desarrollar su pensamiento hacia donde él lo tenga que llevar. ¿Sí? O sea, yo me quedo con esa invitación. O sea, realmente formar investigadores, sí, alguien que quiere aprender, alguien que se escribe una maestría, un doctorado, pero el que está ahí puede ser que le asignaron horas para ser tutor o para ser asesor y no necesariamente tienen la formación, el interés, la pasión, la experiencia de haber hecho investigación educativa para llevar a otro, ¿sí?, a que plantee nuevas preguntas, no las preguntas del asesor, no las preguntas. Entonces, me parece que para llevar a un feliz puerto esta obra y otras más, sería ver estrategias puntuales del uso de esos materiales, que se empiecen a usar y se empiecen a referir como tal. A mí me gustaría cerrar con eso, porque si no, de lo contrario, el diálogo se queda ahí y hay que recuperar también esas voces. Pues Ruth nos deja un compromiso y lo asumo como propio, porque estos libros van a estar en las normales, y entonces inmediatamente dije, híjole, este chaleco creo que es para mí, este saco es para mí, y créame que le vamos a dar noticias buenas al respecto. Me dará mucho gusto. Finalizamos estas participaciones con la voz de la doctora Vera Lucía Ríos Cepeda. Ella, comentamos, trabaja aquí en Chihuahua, en la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, y con ella cerraríamos estas participaciones. Vera, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias. Pues qué bueno que van a estar en las normales, y qué mejor sería que los leyeran, ¿no? Que estuvieran en las normales y se usaran realmente para esta construcción desde la formación de investigadores, porque siempre quedan las preguntas y aparecía en algunos de los capítulos, es que no queremos formar tesistas, no necesitamos más tesistas, necesitamos investigadores, y hacer investigación, hacer una tesis son procesos completamente diferentes. Incluso esa es como una parte de la vinculación de este trabajo, porque pareciera que la formación de investigadores ocurre en los posgrados, pero también hay una corresponsabilidad también desde la formación inicial. Y prácticamente, yo creo que para no invadir ya comentarios que se hicieron, sería que pues yo esperara que esta obra fuera realmente un puente de formación para los investigadores experimentados y en formación. Que pueda también ser un antecedente, pero es muy interesante el libro, que pueda ser un antecedente incluso de quienes se inician con la investigación educativa, y también una plataforma, por ejemplo, para quienes deseen simplemente conocer qué ocurre en los espacios en los inicios y en los seguimientos de la investigación educativa. Todos los capítulos son por demás interesantes. Hay uno que fue escrito particularmente por la doctora Ana María, donde hablaba también de la importancia de la organización desde los cuerpos académicos. Y ella hablaba que las mejores estrategias de organización para el desarrollo de las áreas sustantivas son los cuerpos académicos, y son prácticamente una de las concreciones más importantes para determinar cómo se desarrollan los proyectos relevantes desde la formación de procesos en la investigación. Yo creo que cerraría esta participación con expresar que si bien es cierto que
que ya se abordó el contenido a grandes rasgos. Ojalá, realmente ojalá sea un buen pretexto para ahondar en sus líneas y apreciar su literatura como un modelo de compartir y generar realmente este diálogo provocador, que posiblemente sea un punto de partida o de seguimiento con el cual podamos engrandecer aún más estos eslabones de la larga e interminable cadena de conocimientos y experiencias que llevamos con nosotros, y que nos ayuden a enfrentar con nuevas visiones, con nuevas perspectivas, los desafíos en la investigación educativa. Es cuanto. Pues, doctora Ruth, muchas gracias. Compañeros, Arzola, Ruth, Vera, muchas gracias por haber estado aquí. La generación de conocimientos comienza justamente cuando los resultados se someten al escrutinio de la comunidad académica, de los actores involucrados y del público en general. Se trata entonces de un proceso esencialmente dialógico, dice la parte final de este documento que hoy estamos comentando. Con esto cerramos. Estaremos en comunicación. Doctora Ruth va a ver que algo vamos a hacer. O sea, me dará mucho gusto. Nos dejó la semilla sembrada. Vera, espere los libros en su escuela. Doctor Arzola, gracias por apoyar, gracias por comprometerse con la formación de docentes también. Y fue muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Desde luego, este programa no hubiera sido posible sin el apoyo de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, quienes semana a semana nos brindan este espacio. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien, gracias a todos. Feliz lectura.